Muy buenas tardes, damas y caballeros, contadores que están a través del Zoom y el Facebook. Les damos las más cordiales bienvenidas a todos los presentes a nombre de nuestra decana, la CPC Irma Irene Zárate Quiñones, y el Consejo Directivo 2021-2022 a esta conferencia donde se verá el importante tema Consideraciones por el COVID-19 para el cierre contable tributario 2020, que estará a cargo de la ponente la doctora Marisol León Guayanca, organizado por el Comité Funcional de Tributación y Fiscalidad. A continuación tenemos las palabras de apertura a esta conferencia por parte del presidente del Comité Funcional de Tributación y Fiscalidad, el CPC Johnny Saúl Tupac Yupanqui Santander. Adelante, contador. Bien, gracias, Antonio. A nombre de la decana, bueno, quiero saludar en primer lugar a la doctora Marisol León, ¿no?, Guayanca, por esta conferencia que nos va a brindar. Sabemos de la gran trayectoria que tiene pues la doctora y va a ser muy satisfactorio para nuestros colegas, ¿no?, enriquecerse con los conocimientos que nos va a transmitir. Entonces, quisiera, bueno, primero, en primer lugar, agradecer a la doctora y a nombre de nuestra decana, Irma Zárate Quiñones, ya que ella en estos momentos se encuentra en una reunión, en una juramentación ante la Junta General de Decanos. Es por eso que su ausencia, doctora, espero pueda entender, ¿no? Pero nosotros, a nombre de nuestro comité, en este caso el Comité de Tributación y Fiscalidad, mi persona como presidente, les doy la cordial bienvenida y agradeciendo de antemano y esperando poder contar durante todo el transcurso del año, justamente poder seguir trabajando, ¿no? Ir con usted, ya que, como vuelvo a decir, usted pues es una gran profesional con harta experiencia. Entonces, le doy la cordial bienvenida y doy por aperturado a esta conferencia que en realidad es de gran utilidad para nuestros colegas que estamos a puertas justamente de nuestras declaraciones. Bienvenida, doctora, y adelante con la conferencia. Gracias. También, Antonio, gracias. Buenas Gracias. tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Saúl, por la presentación y mi saludo también a la decana y a todos los colegas conectados y en general a todos los colegas del Colegio de Contadores Públicos de Junín. La señora decana me pidió que trabaje con ustedes el tema de consideraciones para el cierre tributario 2020, pero enfocado un poquito más en el entorno que lamentablemente nos tocó vivir en el año 2020, que es el COVID-19, que también seguimos teniéndolo hasta en el año 2021 y quién sabe también el año 2021, todos los demás meses, Dios no quiera que sea así, pero posiblemente se sigan dando normas, medidas, ¿no? Un poco para paliar el problema, y todo esto que ha sucedido pues tiene efectos tributarios. Así es que vamos a empezar con ello. Me han pedido que trabaje con ustedes 1 hora y algunos minutos. Pueden hacer sus preguntas en paralelo si desean. Y si me permiten voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se aprecia, doctora. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? No sin antes desearles pues éxitos en la gestión y eventos de esta naturaleza y de capacitación permanente a todos los colegas es muy importante. Y aquí les traigo una presentación que trabajamos en Quantum Escuela de Negocios, que es una división de Quantum Consultores, que durante justamente desde el julio del año pasado nos motivó a generar espacios de este tipo de manera virtual, ¿no? Compartiendo a través de un plan de suscripciones el tema de capacitaciones virtuales y asesorías a todos los colegas del Perú. Y desde ya los invito a participar y de repente a informarse un poquito más sobre
lo que existe y cómo no, con mayor razón al Colegio de Contadores Públicos de Junín, el acceso total para esta plataforma. Vamos a empezar por unas cuestiones previas que cada vez que hablamos de impuesto a la renta, algunos de los que me han escuchado seguro saben que lo menciono porque yo creo que es la parte o la premisa fundamental para estar preparados con la interpretación que le debemos de dar a nuestra legislación tributaria y sobre todo en el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que grava una de las manifestaciones de riqueza, en este caso la renta ganada. Y así como la renta ganada como manifestación de riqueza, también tenemos el patrimonio y el consumo. Hay consumo realizado de bienes y servicios que los realizamos como ciudadanos, pues tenemos a las empresas aplicando la ley del IGB de manera indirecta, en el sentido que la imposición no se grava directamente al consumidor final y quien no paga el impuesto, sino es más bien la empresa que vende el bien o presta el servicio que va a consumir esta persona. El patrimonio que poseemos, el predio o el vehículo, tiene pues impuestos como los conocemos, impuesto vehicular, impuesto predial, impuesto a las embarcaciones de recreo, etc. Y lo que nos convoca el día de hoy es esta renta ganada grabada con el impuesto sobre la renta. Y comprenderán que son legislaciones distintas que graban manifestaciones de riqueza diferentes y por lo tanto no deberíamos de confundirlas. Lo que indica la legislación del IGB de ninguna manera la vamos a llevar al plano de lo que pretende gravar la ley del IGB, la ley de renta, que es lo que nos convoca. La renta ganada también tiene que interpretarse, como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, en varias sentencias que ha emitido, se debe de entender como aquella riqueza que pueda ser gravada. El impuesto debe de recaer donde existe una riqueza que pueda ser gravada, y la riqueza implica una capacidad personal o patrimonial del contribuyente. En términos sencillos, si no hay una riqueza real que me genere una capacidad patrimonial que me permita adquirir bienes o que me permita invertir o que me permita gastar o consumir, no podríamos estar hablando pues de esa riqueza que la legislación pretende gravar con un impuesto. Hay resoluciones del Tribunal Fiscal también que han definido qué debemos de entender por impuesto a la renta. Y a manera de recordatorio, el impuesto a la renta debe de recaer sobre las ganancias efectivamente obtenidas, es decir, ganancias reales que se determinan porque no se paga un impuesto sobre lo que ganamos, sino sobre la renta neta o la ganancia neta total. A esa ganancia objetivamente obtenida se obtiene de la siguiente forma, ¿no? El ingreso neto obtenido menos los gastos y costos en los que se hubieran incurrido. Y esos gastos tienen que cumplir con un principio llamado causalidad. ¿Por qué? Porque esos gastos en los que he incurrido han ayudado a la empresa a generar esa renta gravada con el impuesto. Entonces, esto es algo que también no podríamos olvidar. En resumen, estamos hablando de una riqueza real, de una ganancia realmente obtenida, producto de la diferencia de ingresos ganados menos gastos incurridos. ¿Bien? Por lo pronto aquí estamos dándonos cuenta que no hay espacio para ninguna estimación, para ningún criterio subjetivo ni juicio profesional. Por otra parte, cito a Jorge Bravo Cucci, donde además de un desarrollo más amplio de un trabajo que presentó en las Jornadas Nacionales de Tributación, lo que nos dice es que el impuesto a la renta no grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene a partir de la ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato. Es decir, si yo soy una empresa que vende bienes o presta servicios y quiero generar esa renta,
pues definitivamente tengo que ganármela una vez que yo haya ejecutado esas obligaciones a las que me he comprometido y que provienen del acuerdo de las partes en un contrato celebrado. Y cuando hablamos de contrato, no hay que ser literales en el sentido de que tiene que haber un contrato escrito. Es posible que haga las veces de un contrato una orden de servicio, una orden de compra, propuestas firmadas en señal de aceptación, términos y condiciones colgados en la web que son de aplicación general para todas las operaciones que realiza la empresa. Lo importante de ello es entender a qué me obligué como empresa, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos para sobre esa parte recién entender que cuando los ejecute se generará la renta. Y esto también es muy importante cuando hablemos del devengado. En ese sentido, recordemos que inclusive la SUNAT en su cartilla de instrucciones lo que hace es graficar cómo llegar a la determinación de esa ganancia neta a partir de ingresos menos gastos y tiene este esquema de determinación, ¿no? Nosotros leemos la legislación y encontramos que este es el esquema desarrollado en la ley, donde nos indican cuáles son esos ingresos gravados o afectos, como querramos llamarlo, en los artículos primero al quinto. Y esos ingresos calificados como renta gravada tienen pues el derecho a deducirse el costo de adquisición, fabricación o valor de ingreso al patrimonio, llamado costo computable, cuyas reglas están en los artículos 20 y 21. La diferencia entre esos ingresos gravados menos el costo computable arrojan lo que denomina la legislación la renta bruta. Y si a eso le deducimos los gastos, que no son todos los gastos en los que incurrimos, sino aquellos que son causales, cumplen requisitos, algunos son limitados, condicionados, prohibidos también, son lo que llamamos los gastos aceptados. Eso está en el artículo 37, en el artículo 44 de la ley. El artículo 61 incorpora una especie de ajuste por diferencia de cambio, donde podría yo obtener un ingreso o una pérdida neta que se tiene que deducir o también considerar como ingreso en ese esquema de determinación. Y a esa renta neta, pues, como estamos hablando de la capacidad contributiva y se pretende obtener o gravar un impuesto sobre una riqueza real, es evidente que si en este ejercicio obtuve una renta real, pero que el año pasado generó una pérdida tributaria, solo si esta renta neta, después de absorber la pérdida tributaria de ejercicios anteriores, genera una renta neta positiva, esta recién será la renta neta imponible. Y si tenemos una pérdida mayor que la renta neta generada en el año, es evidente que no hay dónde aplicar el impuesto porque no hay una riqueza sobre la cual pudiera gravar con el impuesto. Ahí podría calcular ya el impuesto y menos los créditos nos resultará o una regularización o un saldo a favor, ¿no? Ese es el esquema. Y en este esquema de determinación nos vamos a dar cuenta que lo que está señalándose en la legislación es cuáles son los conceptos que realmente generan renta y no hay espacio para ninguna estimación, no hay ningún ingreso estimado, no hay ningún gasto estimado que acepte la legislación. Lo otro importante es que los costos computables únicamente obedecen a costos de adquisición o de fabricación en términos de costo histórico, es decir, costos realmente incurridos. En ningún momento tampoco hay un costo estimado. Por lo tanto, deberíamos de, en primer plano, tener claro que si yo deseo hacer un cálculo correcto, minimizando contingencias, pagando de más, porque también ese es el objetivo, yo debo de tener muy claro que yo no podría gravar con un impuesto a la renta una ganancia no realizada, un gasto estimado en el cual no he incurrido aún y tampoco ninguna otra forma de medición que no sea el costo real de adquisición o de fabricación. Luego empezamos con algunos problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas son más operativos que de interpretación o técnicos, porque la legislación está
estructurada así ahora y desde que salió la ley del impuesto a la renta. El esquema de determinación que hemos visto es un esquema que así ha funcionado desde el inicio. El problema que hemos tenido es que operativamente hablando, no llevamos una contabilidad tributaria en función a este esquema. Lo que llevamos es una contabilidad en función de los criterios de las NIF. Y si tenemos una contabilidad en función de los criterios de las NIF, lo que tenemos que hacer es partir del resultado contable que está contenido en el estado de resultados y ese resultado contable, pues convertirlo en esa renta neta imponible, sinónimo de riqueza realmente ganada, sobre la cual debe de recaer el impuesto. ¿Cómo convierto ese resultado contable en esa renta neta imponible? Es lo que llamamos conciliación tributaria. Esa práctica de adicionar o deducir al resultado contable tiene ese análisis, tiene ese esquema. Quiere decir que para yo convertir ese resultado contable a una renta imponible correctamente determinada, yo como operador de ese cálculo, ya sea el contador de la empresa, ya sea el auditor de SUNAT que me va a fiscalizar, ya sea el asesor externo, el auditor externo, el consultor externo, deben de tener como conocimiento especializado lo que indican las NIF. ¿Para qué? Para poder entender cómo la empresa obtuvo ese resultado contable. Y ese resultado contable convertirlo en la renta neta imponible bajo los criterios de la legislación del impuesto a la renta. Otro conocimiento importante para el operador de este cálculo. Es decir, quien realice este cálculo tributario, mínimo indispensable es que tenga el conocimiento especializado de ambas materias, tanto de las NIF como de la legislación tributaria. Esto, les decía, se ha convertido en algo prácticamente más difícil que antes, porque lo cierto es que la mayoría de empresas grandes, las que cotizan en bolsa, los principales contribuyentes nacionales, los principales contribuyentes regionales, están en la obligación, por lo menos por el gremio profesional, de emitir estados financieros bajo NIF. Claro, paréntesis, sabemos que no hay nadie que me sancione ni me ponga una multa si emito estados financieros que no son emitidos bajo NIF, pero el ejercicio profesional debería de respetar la emisión de estados financieros bajo NIF. Entonces, partiendo de esa premisa, si mi estado de resultados es un estado emitido en función de los criterios de las NIF, es claro que este resultado contable definitivamente contiene lo que es el modelo de las NIF. Y el modelo de las NIF privilegia valores razonables, es decir, valores actuales, valores al día de hoy, se aleja del costo histórico. El modelo de las NIF privilegia por los criterios establecidos por el IASB que se reconozcan ganancias estimadas o gastos aún no incurridos, pero que sabemos van a ocurrir en el futuro, y por lo tanto está plagado de muchas estimaciones y de criterios que distan o alejan del principio de capacidad contributiva, que es lo que predomina en la legislación del impuesto a la renta. ¿Qué tenemos que hacer para calcular esa renta neta imponible correctamente? Pues es hacer las adiciones correctas, las deducciones correctas que conviertan ese resultado contable en esa renta neta imponible. Por ejemplo, de plano, lo primero que tendríamos que hacer al ver este estado de resultados es empezar a verificar partida por partida ingresos, costos de ventas, gastos operativos, gastos financieros, ingresos financieros, cómo han sido tratados desde la óptica contable para hacer el comparativo de cómo debería de tratarse desde la óptica tributaria para empezar con estas adiciones y deducciones. Si mi resultado contable tiene una ganancia no realizada, acto seguido yo debo de deducirla de inmediato. Si yo tengo en mi resultado contable una provisión estimada de gastos por litigios que aún no han culminado, pero que mis abogados dicen que es posible, que hay una probabilidad muy alta de que pierda, pues ya estoy reconociendo un gasto en mi resultado contable que aún no he incurrido. Por lo tanto, ese gasto que está deduciendo este resultado contable yo debería de adicionarlo.
Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es quitarle todas las diferencias al tratamiento contable que disten de lo que es el tratamiento tributario. Y por excelencia, lo primero que se me va a ocurrir es quitarle todas las estimaciones hacia arriba y hacia abajo y todos los efectos de aplicar valores razonables o formas de medición distintas al costo histórico. ¿Qué más? Y obviamente no es sencillo el trabajo. No es que les diga que es tan fácil como agarrar en 5 minutos y calcular el impuesto a la renta. Muchas empresas desde ya, y les doy ya esa recomendación, empiezan a calcular esto mes a mes, que es lo que además nos va a ayudar a calcular el impuesto a la renta diferido. Y si yo hago este tratamiento mes a mes, va a ser muchísimo más manejable para el área contable o el responsable de la liquidación de los impuestos hacer un cálculo correcto y no esperar a fin de año para ver todas las operaciones del año y empezar con esta diferenciación. Otro punto importante, todas estas son premisas, como les decía, otro punto importante es que si en la legislación del impuesto a la renta hay términos que no han sido definidos por la ley, lo primero que tenemos que hacer es verificar si hay jurisprudencia que desarrolle esa terminología. Si la hay, en buena hora yo tomo lo desarrollado por la jurisprudencia, que es lo que llamamos fuentes del derecho tributario. Pero si yo no tengo ese desarrollo en la jurisprudencia ni en la ley, y además puede ser hasta que tenga la jurisprudencia, pero no es uniforme, porque hay una sala que dice una cosa, otra sala que le da contenido al término de otra forma, podemos tener ese gran dilema de qué hacer. Entonces lo que nosotros hacemos es, y comparto con ustedes esto, es que en vía de interpretación deberíamos de recurrir a la norma especializada en la rama del derecho que me ayude a entender el desarrollo de esa terminología para luego traerla a la ley de renta y encontrar el sentido de la norma en vía de interpretación, respetando siempre principios constitucionales. Ejemplo, imaginémonos que tengo un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento, para empezar, un término activo fijo no está desarrollado en la jurisprudencia o sí. Sí hemos encontrado desarrollo jurisprudencial del activo fijo. Recurro a la definición, sobre todo de edificios, construcciones, que se ha desarrollado la jurisprudencia y la tomo. Pero si no tengo un desarrollo del término ingresos, por ejemplo, yo lo que hago es, ni en jurisprudencia existe, dejo las fuentes del derecho tributario y en vía de interpretación acudo al derecho contable, que no son otra cosa que las NIF. Voy a las NIF, encuentro el marco conceptual, entiendo qué cosa es un ingreso para la norma origen, vuelvo a mi ley de renta, entiendo el contenido y lo que hago es continuar mi análisis en la legislación. Pero si esa definición o esa interpretación contable difiere de la tributaria, tengo que, obviamente, privilegiar lo que indica la norma tributaria. Y si no hay definición en absoluto, lo que hago es encontrar ese término, pero siempre pasándole el tamiz de que esa interpretación no exceda los parámetros constitucionales y sobre todo el principio de capacidad contributiva que tanto hemos hablado. Si algo no representa una riqueza real, si algo representa algo estimado, definitivamente está en contra de o transgrediendo el principio de capacidad contributiva. Y eso es lo que hacemos y deberíamos de trabajarlo de esa manera. Otro punto importante es un contrato de arrendamiento. Vamos a imaginar que tengo un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento tiene cláusulas que hacen que desde el punto de vista de las NIF califiquen como un contrato de arrendamiento al que le debo de aplicar la NIF 16. Calificarían esos activos como derecho de uso. Él ya había indicado en la NIF 16 que como hay control, esos son activos de la empresa, se deben de activar, se deben de depreciar y no solamente depreciar a lo largo del tiempo de uso de los años del contrato, sino que para registrar o para contabilizar esa operación yo debería de ver por cuántos años es mi contrato, multiplicar los alquileres o la merced conductiva de todos esos años por cada mes y traerlos a valor presente, reconociendo así un pasivo
que luego, mes a mes, al ir devengándose la obligación, se tendría que reconocer un gasto financiero implícito que de ninguna manera fluye del contrato firmado entre las partes. ¿Qué tenemos que hacer si hemos entendido el tratamiento contable? ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista tributario? Pues esto que les decía, pasarle el tamiz de si para efectos tributarios es mi activo, si para efectos tributarios yo puedo depreciar algo que no es mío, y evidentemente ahí es donde nos vamos a dar cuenta, conociendo la legislación, de que yo no puedo depreciar un activo que no ha tenido un costo de adquisición, sustentado además en un comprobante de pago como lo exige el artículo 20 de la ley. Entonces, si yo hago ese análisis, será muy fácil distinguir que esa depreciación no es válida para efectos tributarios, yo tendría que adicionarla. Tendría fácilmente que distinguir que ese gasto financiero no existe en mis acuerdos contractuales con la otra parte. Por lo tanto, esos gastos también tendría que adicionarlo. Sin embargo, lo que hemos celebrado es un contrato de arrendamiento que tiene una merced conductiva y que antes del ANIF 16 fueron gastos aceptados siempre para efectos tributarios, y por lo tanto podría en ese resultado contable deducir el arrendamiento por la merced conductiva de los meses del año. ¿Qué estamos haciendo aquí? Como dice el profesor Tarcitano, lo que estamos haciendo es privilegiando en materia tributaria la forma jurídica antes que la realidad económica. A diferencia de las normas contables, que lo primero que hacen es privilegiar la realidad económica antes que la forma jurídica. En ese escenario debemos de entender que para efectos tributarios comprendemos que la técnica contable produce una calificación económica antes que jurídica, pero para efectos tributarios de ninguna manera esa calificación económica tiene una connotación de riqueza real. Ya estamos hablando de una estimación y por lo tanto lo que debemos de respetar es la forma jurídica del contrato o acuerdo entre las partes. Lo que también dice el profesor Tarcitano en las jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que escribió un trabajo referido a las relaciones entre la contabilidad y el derecho, es que para efectos tributarios partimos de la premisa que ambas partes hemos acordado en buena lid operaciones reales, ¿cierto? Porque si ya en una fiscalización encontramos que fue un contrato artificioso o un contrato simulado, evidentemente lo que va a aplicar el operador del derecho o el fiscalizador es, de todas maneras, aplicar la norma antielusiva, porque aquí sí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, en resumen, cuando hablemos de realidad económica, para la norma contable no confundamos en materia tributaria que debemos de ir a ese mismo análisis, sino por el contrario, privilegiar el contrato firmado entre las partes. Entonces, si mi contrato fue de arrendamiento, pues de arrendamiento, esa es la forma jurídica. Entonces, he hecho ese ejemplo y todas esas premisas, pues qué cosa es lo que debemos de hacer, ¿no? Lo que hacemos es, a ver, todos los ingresos que he visto desde el punto de vista contable, ¿son ingresos calificados como renta? Para entender, en primer lugar, yo digo, ¿qué es ingreso? Si el contador ha calificado correctamente el ingreso, porque a veces se dejan llevar por las facturas. Y aquí, en el impuesto a la renta, debemos dejar de lado todo lo que son facturas de compras y ventas. Únicamente son, en algunos casos, documentos formales que se requieren para sustentar sobre todo un gasto. Pero si yo estoy hablando de un ingreso, yo, si tengo una factura de venta emitida, pero producto de un reembolso, de ninguna manera el contador debería de calificarlo como ingreso. Ingreso, el marco conceptual indica, ¿no? Me voy a enviar interpretación a las NIF, que es un incremento de beneficio económico que redunda en beneficio del propietario. Si es un reembolso, no calificaría como ingreso. Entonces, si contablemente esa partida calificó como ingreso, ahí sí sigo la secuencia de este ingreso. ¿Cuándo lo reconozco? Porque una cosa es decir si es ingreso
El momento del reconocimiento o del registro también es importante. Ahí ya no me ayuda el marco conceptual, me ayuda la NIF 15. Y la NIF 15, ustedes saben, el paso de los 5 pasos, me dirá en qué momento reconozco el ingreso. Y en resumen es cuando obtenga el control. Y por cada obligación de desempeño. Entonces, esto que ya entendí en materia contable, ¿es renta para efectos tributarios? No. La renta, y esto a manera solo de recordatorio, porque esto ya lo han visto en sesiones anteriores o en reuniones pasadas, los ingresos calificados como renta son únicamente estos: la renta producto, que es el giro de actividad principal del negocio, ganancias de capital, ingresos de operaciones con terceros, en la medida que esos ingresos hayan significado un acuerdo de las partes, hayan consentido el nacimiento de obligaciones y estén en igualdad de condiciones. Por lo tanto, si estoy frente a un ingreso que no proviene de un acuerdo de las partes, no calificaría como renta. Ejemplo, un mandato legal que genere un ingreso a la empresa. El drawback no es renta porque justamente no cumple con el requisito de ser un ingreso derivado de una operación con un tercero en igualdad de condiciones. Cualquier ingreso que se genere producto de un mandato legal no será renta. Y luego tenemos las rentas presuntas, que ustedes me dirán, pero si hemos hablado de que nada estimado, es que esto en realidad no es que sea algo estimado por ser estimado, sino porque en virtud del principio de capacidad contributiva, lo que estamos haciendo es ceder en uso gratuitamente un bien mueble o inmueble. Y eso denota capacidad contributiva, una manifestación de riqueza. Por eso se grava la renta ficta. Cuando yo también coloco un capital y no cobro un interés, también el fisco dice eso denota capacidad contributiva. Es una manifestación de riqueza. Por lo tanto, estas dos rentas son las únicas que no se van a encontrar en el resultado contable, en la contabilidad como ingresos, pero se van a tener que adicionar en el resultado contable producto de este principio de capacidad contributiva. Hecho todo este recordatorio, que es bien importante para poder ver cada caso que se nos presente, pues con motivo de la pandemia, el Estado ha dado varias normas, ¿no? Una de ellas fue, ustedes recordarán, el subsidio para el pago de la planilla. El subsidio, producto del 35% de todo el personal que en mi planilla yo tenía con 1.500 soles a menos. Y de pronto el Estado nos transfirió, nos depositó y aparecieron en nuestras cuentas bancarias ese subsidio para poder ayudar a las empresas a aliviar el problema, pues, de de actividades, de disminución de ingresos. Algunos sectores sí fueron los que continuaron laborando, pero muchos fueron perjudicados: turismo, hotelería, cines, casinos, etcétera, entre otros. Y los que no estaban en ese rubro igual han sentido el efecto de disminución de sus ingresos producto de la paralización de actividades, ¿no? Excepto los de sectores pues, que necesitaban calificados como esenciales. Entonces, apareció ese subsidio, lo hemos reconocido como ingreso, ingresó a nuestra caja y bancos, reconocimos como ingreso. La pregunta es, ¿ese ingreso es renta? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Creo que por aquí ya levantaron la mano, me parece, o fue para la asistencia. No sé, me van avisando, por favor. Entonces, ¿esto es renta? ¿Qué dicen ustedes? No es renta, ¿no? Porque justamente es un ingreso, pero que no ha derivado de un acuerdo con un tercero. Yo no me he puesto de acuerdo con el Estado para ponerme de acuerdo en si voy a recibirlo o no. Salió la ley y todos lo recibimos. Perfecto. Entonces, este será el tipo de ingresos que ustedes tienen en su resultado contable que van a tener que deducir, porque es renta no gravada. ¿Bien? Cristina Morán ha levantado la mano, no sé si le activan, desea participar, tiene alguna pregunta, aquí la estoy viendo. Buenas noches, doctora. Sí. Le voy a activar la voz, es la Ya, persona perfecto. Yanina, ha solicitado levantar la mano, le voy a dar voz.
Por favor, tiene unos Rapidito, minutos breve. para participar. Active su Sí. micrófono y haga su pregunta, por favor. Sí, así es, para poder continuar. O si no, también lo que podríamos hacer, doctores, quizás puedan dejar sus preguntas por el chat. Sí, también pueden ir escribiendo. Conforme yo les voy preguntando también, claro, tenemos una hora cortita, no tenemos mucho tiempo, pero igual pueden pasarlo por el chat. Claro que sí, ¿Ya? por favor. Entonces, la Ok, dinámica de ahora va a ser cualquier consulta por el chat. por el chat. Entonces, para Sí. mí no es renta. Lo que ustedes van a tener que hacer es deducirlo. Pero a raíz de, en este año, entonces, muchas empresas vamos a tener rentas grabadas como siempre y vamos a tener una renta no grabada, producto del subsidio. Entonces, este año en particular, a muchas de las empresas se les activa la pregunta, ¿y ahora que tengo rentas grabadas y no grabadas, debo de aplicar prorrata? Pues esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y para ello, hay que recordar que existe el inciso P del artículo 21 del reglamento. Y ahí lo que se dice claramente es, las empresas lo que deben de hacer es identificar en qué gastos incurrieron para generar la renta gravada. Esos son causales, aceptados. Y también deberían de identificar en qué gasto incurrieron para generar la renta no gravada. Entonces, la siguiente pregunta que les hago es, ¿en qué gastos hemos incurrido para que aparezca el ingreso por subsidio para la planilla? Yo diría que en ninguno, porque no se cuenta el hecho de solo llenar el código CCI, ¿no? No hemos hecho absolutamente nada más. Algunos, inclusive, no han llenado ni el código porque ya SUNAT lo tenía en sus registros. En consecuencia, hemos incurrido en algún gasto para generar esa renta no gravada, entonces si no hemos incurrido en ningún gasto, no tenemos nada que hacer con el gasto. Distinto del drawback. Por ejemplo, yo genero un subsidio por el drawback, porque soy exportador. Pero para yo ganarme ese subsidio, yo sí tengo que hacer todo un desplazamiento. Imaginémonos que contratamos un estudio, una consultora que nos arme el expediente y se encargue de todo el trámite hasta conseguirnos el subsidio. Que voy a tener un gasto por el servicio de la consultora. Ese gasto que incurrí para generar la renta no gravada, ¿será un gasto aceptado? No, lo voy a tener que deducir de todas maneras. Perdón, adicionar de todas maneras. ¿Por qué? Porque no es causal. Entonces la lógica es clara. Gasto que me ayude a generar renta gravada, causal. Gasto que me ayude a generar la renta no gravada, no causal, por lo tanto reparable. Pero ¿qué sucede? Es posible que en mi ejemplo del drawback yo no haya tercerizado el servicio, sino que mi mismo personal arme el expediente. Pero mi mismo personal también presta servicios y trabaja para mí para todo lo demás, que significa generar renta gravada. Solo en esos casos, es decir, cuando hemos incurrido en un gasto común que me va a ayudar a generar ambas rentas, recién se aplica la prorrata. Ya, eso es algo bien importante y de ninguna manera deberíamos de confundirlo con el destino de ese subsidio. Ese sí es un error. Yo he escuchado a muchos en varias conferencias donde al parecer este tema no estaba tan bien desarrollado, no lo tenían tan claro, donde lo que se está diciendo es que si recibía el subsidio, que es una renta no gravada, y ese subsidio me sirvió para el pago de la planilla, el gasto de la planilla es un gasto no aceptado. De ninguna manera. Nunca se analiza así el destino del ingreso no grabado, porque estaríamos equivocando el análisis. Lo bueno es que el Tribunal Fiscal recientemente, esto es una RTF reciente, la 846-1-2021, se ha pronunciado al respecto. Y lo cierto es que SUNAT tiene, vamos a llamarle así, el facilismo o la mala costumbre de que cuando una empresa genera renta grabada y no grabada, de inmediato, sin mayor análisis, lo obliga a aplicar prorrata. Lo que ha dicho el Tribunal Fiscal es, no se aplica prorrata, lo que tienes que hacer es analizar si la empresa pudo identificar el destino, pudo identificar, mejor dicho, el gasto relacionado con la renta que genera. Si el gasto con la renta que genera
No está identificado, aplicas prorrata, pero no solamente en ese caso, se tiene que cumplir también la condición de que además ese gasto es un gasto común que ayudó a generar renta gravada y no gravada. ¿Por qué se genera este facilismo de SUNAT? Porque al parecer también los auditores no han estado entendiendo el sentido supletorio de la aplicación de la prorrata. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Con ocasión de este tema del subsidio, tener claramente el criterio, usar esta RTF le ha dicho a SUNAT, oye SUNAT, demuéstrame que la empresa incurrió en gastos comunes que ayudaron a generar esas dos rentas, la grabada y la no grabada. El caso que resuelve es a la luz de una empresa distribuidora de energía eléctrica, donde, bueno, ustedes saben que existe una ley sectorial llamada Ley de Electrificación Rural. Y en esa ley se le obliga a las distribuidoras de energía a recibir obras de parte del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, si yo recibo una obra este año, además, es porque yo he incurrido en un gasto de elaboración de expediente técnico presentado para que yo reciba esas obras. Si en ese año yo hubiera incurrido en la elaboración de ese expediente para generar la renta no gravada, que es recibir las obras, no como caja, sino como activo fijo e ingreso, ese ingreso es no gravado, renta no gravada, me obliga a aplicar prorrata solo si en ese año yo hubiera incurrido en el gasto de elaboración del expediente por parte de mi personal. Eso es lo que le ha dicho el Tribunal Fiscal a la SUNAT. Y en el caso concreto, justamente en ese año no existe ningún gasto incurrido para generar esa renta no gravada. Bien importante, por favor, tener en cuenta esto. Y para eso también les dejo aquí algunos informes de SUNAT, el recordatorio de cómo son los métodos, porque solo si he incurrido en gastos comunes es que aplico la prorrata. ¿Y cuál de los métodos? Pues en primer lugar el del gasto y en segundo lugar el de rentas. A propósito, hace poco he subido a YouTube o en mis redes, en las redes de Quantum, de la Escuela de Negocios también, de Quantum Consultores, un video en el que explico esto y cómo es la metodología de cada método para que pueda ayudarlos a todos a raíz justamente de este tema del subsidio. Entonces, recapitulando, revisen cómo estamos contabilizando los subsidios, si es como ingreso, fíjense si es renta o no es renta. Nosotros consideramos que en el caso concreto el subsidio de la planilla no es renta gravada. No confundir con la NIC 20, porque resulta que la NIC 20, la NIC de subsidios, en el caso de estas obras recibidas del Ministerio de Energía y Minas, dice no reconozcas el ingreso contablemente hablando totalmente en el primer año que recibes la obra, sino difiere el ingreso y va reconociendo el ingreso a lo largo de los años de uso de esa obra. Y ahí, si yo estoy en el año 3, que estoy simplemente reconociendo por NIC 20 un ingreso, esto para la ley de renta es un ajuste contable, no renta no gravada, porque la renta no gravada únicamente es la exonerada o la inafecta sin tomar en cuenta los ajustes contables. Entonces, si yo tuviera solamente un tratamiento por NIC 20 y no hay una renta real, yo no tendría por qué aplicar ningún criterio de prorrata. Así es que tomen una posición tributaria respecto a ello, porque como les digo, muchos están interpretando que lo que tienen que reparar es el gasto de la planilla y eso sería un error. Un segundo punto importante es, una vez que reconocí el ingreso, ya sé si es renta gravada o si es renta no gravada o si es un ajuste contable, un mero ajuste contable que tengo que deducir del resultado porque no debería pagar impuestos sobre algo estimado o algo que no es real, como les dije al inicio. Tengo también que analizar el cuándo reconoció el ingreso a la empresa. Y el cuándo reconoció el ingreso a la empresa lo hizo en función de la NIF 15. La NIF 15 no tiene una similitud en el tratamiento tributario. En el tratamiento tributario lo que entra a tallar es una regla distinta desde el año 2019, que
para darnos seguridad jurídica, porque no había un desarrollo y habían opiniones y jurisprudencia encontrada, nos dijeron, los ingresos y gastos se reconocen a partir de estas reglas. Y estas reglas únicamente se pueden analizar jamás de una factura de venta, sino siempre desde los contratos celebrados por la empresa con los clientes. Si yo leo un contrato, voy a saber qué contrato jurídico es el que se ha firmado. Número 2, voy a leer las obligaciones a las que se ha comprometido la empresa. Número 3, voy a ver si hay cláusulas de condición suspensiva. Y número 4, voy a ver el monto o la contraprestación pactada. Esa información no sale de la factura que llega a mis manos, sale del contrato que yo tengo que revisar. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Se devenga el ingreso, dice la norma, cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. Eso es un término recogido en la jurisprudencia argentina de Enrique Reich, Roque García Mulín, que nuestra jurisprudencia el Tribunal Fiscal tomó en muchas ocasiones. En otras tomaba lo contable, pero aquí estamos viendo que el legislador se decidió por lo jurídico. Luego, siempre que no exista una condición suspensiva, término recogido del Código Civil, sinónimo de hecho futuro incierto. ¿Y qué significa que se hayan producido los hechos sustanciales? Que se hayan ejecutado las obligaciones a las que me comprometí en el contrato, porque ahí recién genero mi derecho a cobro. Eso es. Entonces, ¿cómo voy a saber si se produjeron los hechos sustanciales si no es mirando las obligaciones a las que me comprometí? Y finalmente, si la contraprestación está basada en función a un hecho o evento que ocurrirá en el futuro, recién se devengará cuando ese hecho suceda. Para los gastos se aplican estas mismas condiciones, estos mismos requisitos, estas mismas reglas, como quieran llamarlo. Pero solo en gastos, estas reglas generales. La diferencia está que para efectos de la enajenación de bienes y la prestación de servicios, en ingresos, así como para la cesión en uso, transferencia de créditos, expropiación, hay reglas especiales que hay que revisar, pero que no se le aplican los gastos, solamente a los ingresos. Entonces, ¿qué tengo que revisar para este año? Nuevamente, ¿cómo reconocí mis ingresos en el año 2019? ¿Okay? El cuándo reconocí el ingreso con los contratos con mis clientes versus el qué cambió en este año 2020, porque todos somos testigos que hubieron nuevas condiciones en los contratos, nuevos acuerdos comerciales. Entonces el impacto será distinto dependiendo de si soy una empresa de telecomunicaciones, si estoy en el sector agrario, si estoy en el retail, porque en cada uno de ellos en esta etapa de pandemia lanzamos nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque no queríamos perder clientes, porque queríamos también ser condescendientes con los clientes, hicimos promociones, acuerdos comerciales. Por lo tanto, hay que evaluar eso, qué decían nuestros contratos, si nuestros contratos tenían algún tema de eximir de alguna obligación por una causa de fuerza mayor, mi tratamiento será distinto. Pero si no lo tuve, tengo que seguir prevaleciendo lo que acordé con el cliente. Pero si lo cambié, definitivamente ese acuerdo tiene que constar en otro documento. Penalidades. Si tuve penalidades, si acordé penalidades y las apliqué, a diferencia del año 2019. Si lancé muchas promociones, esto es lo que más ha pasado, ¿no? 2x1 o remates, descuentos especiales, cumplieron requisitos, no cumplieron requisitos. Entonces, el plan de acción será, revisemos los contratos, las cláusulas, revisemos si cambiaron, hubieron decisiones distintas que cambiaron en sus acuerdos y sobre todo si hubieron acuerdos nuevos hay que documentarlos para que el día que tengamos una fiscalización yo explique por qué un contrato firmado desde el año pasado tuvo un tratamiento tributario distinto en el 2019 y ahora en el 2020 otro diferente. Hasta aquí creo que por ahí había algunas preguntitas en el chat, no sé.
Oh, no sé Doctora, si... le ayudo con las A ver, preguntas. ayúdame ¿Desea? para poder avanzar, sí, por acá. Ujú. Claro que sí. Hay una Aunque ya pregunta que... estamos con la hora, pero bueno, Sí, ya, pero vamos a darnos un unos tiempito para esto. minutos, Sí, ya. claro que sí. Mire, le explico. Hay una pregunta que viene desde el Facebook. Dice, ¿cómo hago para obtener el certificado? Porque no, dice, ¿cómo hago? Ah, este es otro temita, disculpe. Ah, me estaba El confundiendo. Hay certificado una, de participación, es sí, eso. eso vamos a dar alcances al final del evento. Hay una consulta que dice acá, buenas noches. La contadora Milagros Avellaneda pregunta, respecto a Reactiva Perú, dice, ¿cuál es su análisis? Ah, sí, también les había puesto en el tema del subsidio, ¿no? Bueno, resulta que el tema es claro, si hacemos esta comparación los llevé de la mano desde el inicio, ¿no? Si para efectos tributarios lo que vale es el contrato entre las partes, la ejecución de las obligaciones, etcétera, y la forma jurídica antes que realidad económica, lo cierto es que tributariamente tenemos un contrato de préstamo con una tasa de interés, una comisión de COFIDE, un plazo de devolución y un plazo de gracia. Ese es el contrato jurídico y en base a eso tenemos que reconocer el gasto financiero, ¿no? Mes a mes. Aunque nos hayan dado plazo de gracia, el tema del pago no tiene que ver con el devengo. Hay que reconocer el gasto financiero mes a mes. La comisión de COFIDE se reconoce en el momento en el que se incurre. Bien, entonces eso es así, eso es lo tributario. Resulta que en lo contable sí han habido dos posiciones. Los especialistas en NIF, nuestra firma, por ejemplo, es de la posición de que en el Reactiva hay una tasa de interés subsidiada por el Estado. Por lo tanto, aplicamos NIC 20. Aplicando NIC 20, estamos reconociendo un ingreso, ¿no? Por ese diferencial de tasa de interés, que si en el mercado es 5 y el real es 1, pues hay un diferencial de 4, ¿no? Por decirlo didácticamente, que se está reconociendo como ingresos. Evidentemente, ahora con el ejercicio que hemos hecho del arrendamiento y todo, yo les diría, ese ingreso de diferencial del 4, ¿es un ingreso real? ¿Es una riqueza real? ¿O es algo implícito donde se está privilegiando realidad económica antes que forma jurídica? Por lo tanto, si la realidad económica de las NIF dicen que hay que reconocer un ingreso y un gasto financiero con un valor de dinero en el tiempo, traído valor presente distinto de lo que es mi acuerdo jurídico, evidentemente nada de eso debe tener implicancias. Por lo tanto, ese ingreso para mí es un ajuste contable, yo lo deduciría del resultado contable porque no tiene implicancia tributaria. Sin embargo, hay otro sector que ha opinado que no hay este subsidio y por lo tanto no se aplica NIC 20. Entonces, si el grupo de empresas de ustedes es de ese grupo, el tratamiento contable y tributario será el mismo. Pero si es de la otra posición, van a tener que hacer un diferencial y un comparativo que en nuestro criterio es el correcto, ¿no? No tiene incidencia tributaria de ninguna manera. ¿Algo más? Claro que sí, doctora, muchas gracias por la pregunta. Hace un comentario, dice, respecto al subsidio para el pago de planilla, si bien tributariamente se va a tener que deducir, además se debe adicionar los gastos incurridos. En este caso, los subsidios se incurrieron para gastos de personal. ¿Se tendría que adicionar para que se neutralice? Muchas No, ya lo gracias. expliqué, ¿no? Ese ya lo expliqué. Seguro me hizo la pregunta antes de que lo explique. Ya lo Claro que sí. expliqué. Número uno, no hemos incurrido en ningún gasto para generar esa renta grabada. Por lo tanto, no hay ninguna adición. Número dos, el análisis de la prorrata no va por el destino del subsidio. El análisis de la prorrata en renta va por el lado de en qué gasto incurrí para generar esa renta. El destino del gasto es válido y es aceptado. Porque, por ejemplo, para hacerlo rápido, si yo tuve esa plata y con esa plata pagué planilla, lo que estoy pagando es un gasto de personal cuyo destino, ¿no? Porque todo el personal ha colaborado en la generación de renta grabada. Por lo tanto, es un gasto causal. ¿De acuerdo? No habría ningún problema con ello. Al igual que estas obras. A mí me regalan estas obras en las empresas de energía. Jamás se discute si la depreciación es aceptada o no. ¿Por qué? Porque justamente estas obras son activo fijo que ayudan a generar renta gravada, que son para eso, las uso para prestar servicios de electricidad. Y además,
genera renta gravada. Entonces, el destino de ese gasto llamado depreciación es la renta gravada. He incurrido en ese gasto de depreciación para generar renta gravada, por lo tanto la depreciación es aceptada. Ya, ese es el análisis, ¿ok? Con eso creo haberles aclarado el tema. Claro que sí. Acá hay un par de consultas más y creo que con esas terminaríamos, doctora. A ver, esta parte sí. Claro que sí. Estas dos últimas preguntas estaríamos atendiendo y de esa manera estamos dando por concluida Continuamos. la, la, Bueno, la- esta parte sí, después esta seguimos, parte. claro, no hay Sí, problema. obviamente, esta parte dice, buenas noches, doctora Marisol. Mi consulta es referido a los dividendos obtenidos por personas jurídicas, teniendo en cuenta que los mismos son ingresos inafectos. ¿Cómo se considerarían en mi declaración anual? ¿Lo consideraría en el rubro de adiciones? Dividendos obtenidos, ¿me dices? ¿De dividendos? Los Sí, dice dividendos obtenidos sí son por personas renta jurídicas. inafecta. Ujú. Los dividendos obtenidos no pagan impuesto. Por lo tanto, es una deducción si lo tienen reconocido como ingreso en la contabilidad. Sí. Y eso sí Ma- es una renta no gravada. ¿Ya? ma- mm, ¿Y qué más dice? Sí, en su declaración anual la tiene que considerar, no como adición, al contrario, es una renta inafecta. Yo diría, si en la contabilidad de la empresa se ha reconocido como ingreso esos dividendos, pues esos ingresos son no gravados, se tienen que deducir. Si no hicieron nada, no pasó nada con esos dividendos, no tendrían por qué adicionarlo, porque justamente al no ser grabado no se debería de adicionar al resultado contable. ¿Bien? ¿Qué Listo. Y la más? última pregunta de la parte dice, doctora, buenas noches. Había IGB no utilizado por no haber pagado la detracción. Vienen IGB por acreditar. ¿Ese IGB es gasto tributariamente? Porque ya pasó más de 12 meses. ¿Ya no puedo utilizar el IGB? Sí es gasto. Es gasto en la medida que producto de la prorrata, el IGB no utilizado es gasto, el IGB no utilizado por haber pasado 12 meses también es un gasto, el único que no es gasto aceptado es el IGB por retiro de bienes, ¿de acuerdo? Eso lo dice expresamente la ley de renta. Ok, seguimos entonces. Ahora, respecto del devengado, en los criterios del devengo, revisen los informes 032-2020 y 034-2020, que a propósito de este nuevo criterio, lo que ha hecho SUNAT es, en el caso de participación adicional de trabajadores o en el caso de bonos de productividad, si bien es cierto, se ha producido el hecho sustancial en el ejercicio, lo cierto es que la empresa, al poner condiciones al trabajador de seguir laborando hasta la fecha de pago, se convierte en un hecho futuro incierto al 31 de diciembre, porque nadie va a saber si en marzo ese trabajador va a seguir laborando. Por lo tanto, el gasto recién se devengaría en el 2021. Y si el gasto se devenga en el 2021, aunque contablemente lo haya considerado como gasto en el 2020, yo lo tengo que adicionar. Entonces, es bien importante leer estos dos informes porque ahí sabemos el análisis que hace SUNAT respecto de qué entiende por hecho sustancial, qué entiende por condición suspensiva y qué entiende por contraprestación basada en un hecho futuro. Es un ejercicio distinto, si se dan cuenta, al que no hemos estado acostumbrados, pero que es eminentemente jurídico. Un poquito el tiempo que nos quede respecto de inventarios, ¿no? Siempre acuérdense del comparativo, ¿no? Comparativo, qué dicen las NIF y qué dicen las normas tributarias. Eso ya es algo que ustedes ya habrán visto en los casos anteriores. Y nuevamente, como en mi ejemplo pasado, a veces los contadores califican como ingreso algo que no es, como les expliqué en el caso de los reembolsos, perjudican a sus empresas porque los obligan a hacer un pago a cuenta de renta que no corresponde. Y SUNAT nunca se los va a objetar, obviamente, pero estamos perjudicando a la empresa en su liquidez. Igual pasa con los inventarios. Sucede que a veces los contadores terminamos reconociendo como inventarios algo que no son nuestros o algo que no corresponde, porque para que sea mi inventario, en primer lugar, tiene que ser mi activo. Y si es mi activo es porque yo puedo disponer, tengo el control, es un recurso que me permitirá generar ingresos futuros con la venta, por ejemplo, o con la fabricación para su posterior venta. Pero si es algo que no corresponde
aunque yo tengo una factura a mi nombre, y eso es donde hay que hacer mucho hincapié, eso será para efectos del IGB y lo anotaré en el registro de compras y qué sé yo, y de repente no me da derecho ni a crédito fiscal porque no es mío, no es ni mi costo ni mi gasto. Pero para efectos contables no calificamos como inventario algo que no es nuestro. Lean este informe 062-2015, que la verdad que es bien ilustrativo y para aquellos que dudan, es la posición oficial de SUNAT, que va de la mano con todo este análisis que estamos haciendo. Y también el tema de faltantes y sobrantes es algo que se origina muchas veces por errores contables, porque resulta que la mercadería pudo haber llegado a la empresa, está en el almacén, tiene guía de remisión, pero como no llegó la factura no se contabilizó. Y cuando hacen el inventario físico resulta que tienen un aparente sobrante, que no es tal, no es un sobrante, es porque la empresa se equivocó en no registrar contablemente algo que ya tenían en su poder. SUNAT no les pide una factura con esa misma fecha exacta. A SUNAT no le interesa el momento de emisión del comprobante de pago. Lo que le interesa a SUNAT es que el día que los fiscalice ustedes acrediten la propiedad con el comprobante, pero no marca la pauta del reconocimiento contable. Y ahí nos equivocamos y generamos sobrantes falsos, que no lo son. Y luego lo empeoramos cuando hacemos ajuste de inventarios e igualamos el físico con el contable y eso es pésimo, ¿no? Entonces lo mismo pasa al revés. A veces sucede que llega la factura primero, registro el inventario, cuando el inventario ha llegado el año siguiente con la guía de remisión y el día que tomo el inventario tengo un supuesto faltante. Así es que esos temas hay que ajustarlos bien. Con ocasión de la pandemia lo que sucedió fue que han habido frutas que se han malogrado, alimentos en general, roturas de envases, productos vencidos y seguramente nadie hizo la destrucción delante de un notario público porque hasta las notarías estaban cerradas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que del 16 de marzo al 21 de abril estuvo vigente una norma en la que no se destruía delante de un notario, pero había que regularizar la situación con un informe que venció el 7 de agosto. Inclusive se sabe que debía de contener ese informe. Del 22 de abril al 31 de julio también hubo una norma transitoria para ese lapso de tiempo en el que había que avisar a SUNAT solo con 2 días hábiles antes de la destrucción y la presentación del informe a SUNAT dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes de agosto. Y lo vigente a la fecha es que desde el 1 de agosto solo hay destrucción si el costo de las mercaderías o del inventario es igual o mayor a 10 UITs. Y si es menor, no se requiere destrucción en presencia de un notario, solamente la presentación de un informe con requisitos. Entonces, recordar esto para ver si hemos cumplido con esos requisitos. Entonces, esto ya está. Esto lo voy a pasar porque no tiene que ver con el COVID, pero rápidamente sí tiene que ver con algunos casos de plantas que seguro han estado paradas o que han disminuido su producción. Para eso me sirve la teoría, ¿no? Resulta que si yo tengo un costo de producción, tengo los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Según la NIC 2, yo los tengo que separar en fijos y variables. Pero un componente importante fijo es la depreciación. Y la depreciación, tengamos en cuenta que puede ser la contable, como muchas veces, distinta a la tributaria. Y entonces, ¿cómo medimos el efecto? Si el inventario está en el inventario. El efecto se mide recién cuando ese inventario se vende. Por ejemplo, si todo este costo de producción de 100 unidades está en el inventario, desde la óptica contable, mi impacto tributario, ¿cuándo se verá? Cuando de esas 100 unidades producidas a ese costo de producción contable, si yo vendo 80, yo voy a tener que sacar el costo de ventas contable, pero también el costo de ventas tributario, porque mi depreciación, por ejemplo, fue de 120,000. Entonces, no sé si se entiende el impacto, pero es algo que hay que comparar para ver si adiciono o deduzco lo que pueda haber de implicancias en ello. En esa línea, el propio reglamento de la ley de renta ha indicado que todo costo indirecto de fabricación, en aquello no definido en la ley de renta, debemos de recurrir a la NIC 2. Entonces,
para el costo indirecto de fabricación, todo lo que diga la NIC 2 tiene implicancias tributarias. Y ahí es donde me apoyo para decir que si yo tengo mi planta parada, ¿qué hago con la depreciación de esa planta parada? De las máquinas, de la planta en general. Lo bueno es que el Tribunal Fiscal del año pasado confirma que efectivamente cuando estamos con una planta parada o cuando tenemos una producción menor en capacidad normal, se aplica lo que dice la NIC 2. ¿Y eso qué significa? La NIC 2 dice que cuando yo tengo un caso de unidades producidas en capacidad normal, sinónimo de cuál es mi estadística de producción de los últimos años, eso es lo que debo de tomar en cuenta para asignar el costo indirecto de fabricación por unidad. Si yo he producido menos o nada, yo no le puedo asignar a mi costo unitario del producto un importe mayor que en capacidad normal. Entonces, si yo convierto que tengo 0 unidades o 10.000 unidades como mi ejemplo, a diferencia de 100.000, si yo aplico esto unitariamente, veo que de los 6.700.000 de costo indirecto de fabricación, solo pude asignar al costo del producto 3.100.000. ¿Qué sucede con el resto? Todo va a resultados. En la cuenta 69 hay una divisionaria justamente para estos casos. La implicancia es que tributariamente, en nuestro criterio como Quantum, eso es lo que hemos desarrollado, es que todo es gasto aceptado. Entonces, eso también es algo que comparto con ustedes y acá me quedo para no tampoco pasarme del tiempo asignado, que también en ese costo indirecto, o mejor dicho, en ese costo de producción de, de los inventarios o los gastos de personal, ya sean administrativos o de ventas, hay que tener en cuenta que tenemos algo muy importante en este año 2020 que analizar. Y es lo referido a aquello que tiene que ver con el gasto de personal. Hemos estado, las empresas, ¿no?, por cuidar nuestra fuerza laboral, por mantener la fuente generadora de la renta, hemos estado usando diversas medidas dadas por el gobierno, ¿no? Algunos hemos hecho suspensión de actividades, algunos nos hemos acogido a la suspensión perfecta de labores, algunos hemos utilizado la compensación de vacaciones o gratificaciones, algunos hemos dado licencias con goce de haber, compensables. El impacto de todo ello se debe de medir minuciosamente porque es posible que si las empresas dieron licencias con goce, por ejemplo, compensables, y finalmente les perdonaron la vida a los trabajadores diciendo no, va a ser imposible que compenses, mejor yo te pago y no recuperes. Eso es algo que hay que evaluar para que no califique como una liberalidad. Nosotros hemos desarrollado algunos conceptos como que, por ejemplo, si yo quiero hacer deducible ese gasto, voy a tener que dar mis argumentos bien dados, ¿no? Por preservar la unidad productiva, el empleo hasta donde sea posible, por preservar un mínimo de ingresos, ¿no?, y evitar mayores pérdidas al valor de los negocios, y por mantener nuestra fuente productora, es que hemos ayudado a los trabajadores a todo eso. Entonces, hay que documentarlo si eso fue así. Justificaciones debidamente acreditadas, si son políticas que esté por escrito, si son convenios individuales que estén firmados, porque de lo contrario, en verdad, la jurisprudencia siempre ha sido muy dura y ha considerado cualquiera de esos casos, en otras circunstancias evidentemente, como una liberalidad, y ahí tienen ustedes la reiterada jurisprudencia. Y si yo tengo licencias con goce que tenían que ser compensables y están compensándose, pues no vayan a considerar todo como gasto, ¿no?
porque de hecho que hay una cuenta por cobrar. Y si es una cuenta por cobrar, eso no debe estar en el resultado. Y si se reconoció como gasto, es un gasto no aceptado, porque está compensándose. El devengo del gasto será conforme se compense con el trabajo. Tener en cuenta todo eso. Igual con las vacaciones, igual con las compensaciones de vacaciones, gratificaciones, ETS, todo tiene que estar debidamente sustentado. Entonces, en algunos casos tendremos cuentas por cobrar, en otros casos gastos, y en otros casos gastos que son contingentes porque las empresas decidieron otorgarlo como una especie de liberalidad. Pero tenemos una situación distinta que en realidad hay que contemplar. Bueno, entonces creo que hasta aquí era lo que quería compartir con ustedes respecto de algunas situaciones por COVID. De hecho, que hay al final temas de gastos por financiamientos también. Hemos hecho reestructuraciones, refinanciamientos de nuestras cuentas por pagar, que debidamente documentados en un contrato o adenda vamos a tener que analizar el impacto también por el lado de los gastos, ¿no? No sé si hasta este momento hay algunas preguntas adicionales que podría pues, ayudarlos a entender. Sí, las diapositivas sí se van a enviar, no se preocupen, se las voy a compartir. Y ya me tomé 15 minutitos más. No, no se preocupe, doctora, no se preocupe. Vamos a todos los que han participado, se han registrado, por correo electrónico les vamos a enviar las diapositivas que nos va a hacer llegar. Sí, puedes dejar algunos minutos si gustan para algunas preguntas, si desean, o Sí, levantar la mano, no hay ningún- problema. Hay una pregunta acá, a ver, dice, buenas noches. La utilidad bruta puede ser, no creo que es un comentario que decía. Eh, no, al parecer no hay ninguna consulta. No, al parecer no hay ninguna consulta, doctora. Estaríamos continuando ya con la parte final del programa de esta conferencia, si es que usted ya ha dado por concluida su exposición. Aquí hay una, creo, Denis Ramos me pregunta, ¿la utilidad bruta puede ser negativa? O sea, ¿los ingresos grabados pueden ser mayor que el costo del servicio? Si eso está debidamente documentado, sí, porque, por ejemplo, por pandemia, ¿no? Yo puedo tener un valor de venta X y un costo de mi inventario mayor porque he preferido liquidar el inventario a tenerlo en stock, ¿no? Por lo menos el liquidar el inventario me genera algo de liquidez. Si yo demuestro que esos fueron los valores de mercado, puse mi publicidad, ofrecí el remate, lo hice de manera masiva, pues claro que sí, hay argumentos para validar de que es posible que no obtenga una renta bruta, sino una pérdida bruta. ¿Qué más me pone acá? O sería la diferencia como gasto en su presentación. No. Ahí iría como pérdida bruta. El gasto, yo me refería al gasto cuando estoy frente a un costo del inventario. El costo del inventario no puede absorber todos los costos de producción en el nivel de unidades producidas, porque la NIC 2 indica que hay que hacerlo en función a las reglas de capacidad normal. Entonces, si yo tengo, imaginémonos, cero producción y mi depreciación sigue generándose, porque es en línea recta, salvo que sean unidades producidas, si es que es en línea recta, esa depreciación, ¿a dónde la mando? No podría decir que la tengo que cargar al costo de producción de un inventario que no existe, ¿no? Entonces es perfectamente aplicable el criterio de que si tengo cero producción y no tengo a dónde asignar el costo indirecto de fabricación, esa depreciación sí va a resultados. Entonces, ese costo de ventas que les decía, el que está en la 69, no requiere de una asignación o una relación directa a ningún inventario. Es un caso excepcional, que es el que vamos a tener en el 2020 seguro en muchos sectores, ¿no? Hay una consulta más, dice, en el caso de remate debe cumplirse el criterio de generalidad. Claro, en cualquier caso, para yo demostrar que mi valor de mercado es ese,
yo tengo que hacer alguna forma de publicidad, o mailings, o banners afuera de mi fábrica, o publicidad en redes, o publicidad en diarios, en revistas, en donde fuere, para que pueda con eso validar el valor de mercado, ¿no? Porque cada vez que hay un valor de mercado público y donde hay otro interesado por el otro lado, eso se convierte en una prueba irrefutable de que yo ofrecí ese valor no a Juan Pérez solamente, sino yo ofrecí esa promoción a todos, ¿ok? Los que masivamente pudieron ver mi publicidad. Eso le da la calidad de valor de mercado. Ujú. Gracias por la respuesta, doctora. Muchas gracias, doctora, por tu maravillosa ponencia. Agradecemos a nombre del Consejo Directivo 2021-2022 a nuestra expositora por darnos esta importante ponencia. Y en mérito a ello, queremos otorgarle un certificado que estará a cargo del presidente del Comité Funcional de Tributación y Fiscalidad, el CPC Johnny Saúl Tupac Yupanqui Santander. Adelante, contador. Bien, doctora, nuevamente agradeciéndole infinitamente la participación de usted, realmente muy, muy fructífera para todo, ¿no? Todos los colegas, justamente por este tema de las consideraciones que debemos tener en cuenta por el COVID-2019 para este cierre contable tributario, ¿no? 2020, justamente que estamos, como decía inicialmente, a puertas ya pues de la presentación de las declaraciones, y este tema que es muy importante para tenerlo en cuenta. Nuevamente, doctora, agradecer en nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Junín, a nombre de la decana, Irma Quiñones Zárate, y de nuestro comité también, de Comité de Tributación y Fiscalidad, de mi persona, ¿no? Entonces, doctora, hacemos la entrega de este certificado, ¿no? Otorgado a usted, la doctora Marisol León Guayanca, por su destacada participación en calidad de ponente en la conferencia Consideraciones por el COVID-19 para el cierre contable tributario 2020, realizado el 17 de marzo 2021, ¿no? Con la firma de nuestra directora secretaria, Lilian Elizabeth Valentín, nuestra decana, Irma Irene Zárate Quiñones, y nuestra directora de investigación, Carmen Cecilia Orihuela. Gracias nuevamente, doctora. Esperamos nuevamente seguir compartiendo temas muy importantes con usted. Le agradecemos infinitamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes y la verdad que sí, siempre me anima estar aquí compartiendo experiencias sobre todo, y encantada de seguir colaborando con la profesión. Muy buenas noches y saludos a la decana y a todos ustedes que me han acompañado el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctoras. Recordamos a los Hasta luego. presentes que si desean obtener el certificado de este evento, deberán registrarse en el link que estaremos compartiendo en el chat. El costo por certificado es de 19 soles. Muchas gracias y hasta la próxima.